Atención, atención. El drama está al rojo vivo. Lo que parecía ser una simple relación en el mundo de las celebridades, ahora se ha convertido en una tormenta emocional que nadie vio venir. Marc Anthony y Nadia Ferreira parecían tenerlo todo: fama, éxito, y un amor que cruzaba fronteras, hasta que ¡boom! Un giro inesperado que ha dejado a todos sin palabras. ¿Qué sucedió entre Marc, Nadia y el mismísimo Ben Affleck? Así es, amigos. Nadia fue vista a solas con Ben Affleck. Y lo que parecía un encuentro casual se ha convertido en la chispa de un escándalo de proporciones épicas. Marc Anthony se encontraba nuevamente en el foco de atención mediática, como solía sucederle. Sin embargo, esta vez no era por su música ni por algún nuevo proyecto artístico. Los titulares resonaban con rumores, cotilleos y especulaciones. La noticia de un supuesto encuentro íntimo entre su esposa, Nadia Ferreira, y el actor de Hollywood Ben Affleck había sacudido a los tabloides y desatado una ola de comentarios en las redes sociales. El día en que todo comenzó, Marc estaba en su mansión en Miami, disfrutando de una tranquila tarde en compañía de algunos amigos cercanos. Había estado atravesando una temporada de paz, equilibrando su carrera musical con su vida familiar. Su matrimonio con Nadia Ferreira, una joven modelo paraguaya con quien se había casado el año anterior, parecía sólido. Su enlace había estado rodeado de cariño y afecto, con una boda que muchos describieron como un verdadero cuento de hadas. Este era un nuevo capítulo en su vida. Después de varias relaciones anteriores que acapararon la atención pública, parecía que finalmente había encontrado estabilidad emocional. Pero esa tarde todo cambió. La primera señal fue una llamada de uno de sus representantes. «Marc, tienes que ver esto», le dijo con un tono preocupado. No era raro que recibiera llamadas sobre artículos de prensa, y generalmente las tomaba con calma. Sabía que los medios siempre buscaban algo de qué hablar, y su vida había sido objeto de rumores infundados en más de una ocasión. Sin embargo, esta vez el tono de urgencia en la voz de su representante lo hizo prestar más atención. Tomó su teléfono y empezó a revisar las redes sociales. Ahí estaba, una serie de publicaciones que detallaban un supuesto encuentro entre Nadia y Ben Affleck, uno de los actores más populares de Hollywood. Las fotos que acompañaban los artículos no mostraban nada concluyente, pero las palabras lo decían todo. Se insinuaba que Nadia y Affleck habían pasado tiempo juntos en un evento privado en Nueva York, y los rumores iban más allá, sugiriendo un encuentro íntimo. Al parecer, ambos habían sido vistos en varias ocasiones durante las últimas semanas, y los tabloides estaban aprovechando cualquier pequeño detalle para construir una historia de infidelidad y traición. Marc sintió un nudo en el estómago mientras leía. El dolor no solo venía de la posibilidad de una traición por parte de Nadia, sino del hecho de que, una vez más, su vida privada estaba bajo el escrutinio público. Había hecho grandes esfuerzos por mantener su vida personal fuera de los titulares, pero ahora estaba atrapado en una tormenta mediática que no sabía cómo controlar. Esa tarde decidió confrontar a Nadia. La joven modelo estaba en Nueva York cumpliendo compromisos profesionales, y Marc no pudo evitar preguntarse si esos compromisos eran una excusa para algo más. Tomó su teléfono y la llamó, pero no obtuvo respuesta. Lo intentó varias veces y finalmente le dejó un mensaje de voz, tratando de mantener la calma. Sabía que no podía precipitarse y hacer acusaciones sin antes hablar directamente con ella. Esa noche la noticia se propagó como pólvora. Los programas de entretenimiento en televisión no hablaban de otra cosa, y en Internet el tema se volvía viral. Cada vez más personas comentaban sobre la supuesta relación entre Nadia y Affleck. Aunque muchos defendían la inocencia de Nadia, otros no dudaban en sacar conclusiones apresuradas. Los detractores de Marc Anthony, que nunca habían sido pocos, aprovecharon la oportunidad para lanzarle comentarios mordaces en las redes sociales, burlándose de su situación. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas tanto a Marc Anthony como a Nadia Ferreira o a Ben Affleck, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y de cómo estas tres figuras del espectáculo han vivido esta situación tan peculiar. La furia comenzó a crecer dentro de Marc. Había trabajado toda su vida para construir una carrera basada en su talento, pero sentía que, una vez más, su vida personal se desmoronaba ante los ojos de todos, y lo peor era que no tenía respuestas. Cada vez que pensaba en Ben Affleck, un hombre que había ganado un Oscar y que también había pasado por altibajos en sus relaciones públicas, su rabia aumentaba.
¿Cómo podía alguien con la vida que tenía Affleck, un hombre que estaba casado con Jennifer López, la mujer con la que Mark había compartido varios años, estar involucrado con su esposa? Los recuerdos de su pasado con Jennifer comenzaron a invadir su mente. Aunque su relación había terminado en buenos términos, la constante presencia de López en su vida, especialmente después de que ella comenzara a salir nuevamente con Affleck, había sido una fuente de incomodidad para Mark. La idea de que su exesposa y su actual esposa pudieran estar vinculadas de algún modo con el mismo hombre lo hacía sentirse impotente. Finalmente, Nadia regresó a Miami. Cuando entró en la casa, Mark estaba sentado en la sala, con una expresión que mezclaba dolor y enojo. Intercambiaron palabras al principio, pero la tensión en el ambiente era palpable. ¿Por qué no me contestaste antes?, preguntó Mark con la voz tensa pero controlada. Nadia lo miró, sabiendo que no había forma de evitar la confrontación. Estaba ocupada en una sesión de fotos, no vi tu llamada hasta más tarde, respondió con un tono defensivo. Sabía de lo que quería hablar, y aunque se sentía molesta por la desconfianza implícita en sus palabras, también comprendía por qué Mark estaba tan preocupado. Entonces, ¿qué es todo esto que están diciendo? ¿Es cierto que estuviste con Ben Affleck en Nueva York? La pregunta salió de la boca de Mark antes de que pudiera detenerse. En el fondo no quería creerlo, pero necesitaba respuestas. Nadia suspiró. Nos vimos en un evento, Mark, fue algo totalmente casual. No sé de dónde están sacando esas historias, pero te aseguro que no hay nada entre nosotros. Mark se levantó caminando de un lado a otro. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me tengo que enterar de estas cosas por la prensa? Porque no pensé que fuera importante, respondió ella, tratando de mantener la compostura. Es un evento de la industria, nos cruzamos, hablamos un poco y eso fue todo. No hay nada más. La explicación no calmó del todo a Mark. Sabía que el mundo de las celebridades estaba lleno de encuentros fortuitos, y los medios solían distorsionar los hechos. Donde había humo, muchas veces había fuego. No podía evitar sentir una mezcla de inseguridad y rabia. Durante los días siguientes, las tensiones entre ellos aumentaron. Mark no podía sacarse de la cabeza los rumores, y aunque nadie intentaba tranquilizarlo, la presión externa se volvía insoportable. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando captar cualquier signo de distanciamiento entre ellos. Las redes sociales no ayudaban, cada foto de Nadia o Ben Affleck se analizaba hasta el mínimo detalle, buscando cualquier indicio de una relación más profunda. Mark, conocido por su temperamento pasional, no pudo contenerse por mucho tiempo. Una noche, después de varios días de discusiones y de lidiar con el estrés de la situación, explotó. Gritó, lanzó objetos y liberó toda la frustración que había acumulado. Para él no se trataba solo de la posible infidelidad, sino de que su vida, una vez más, estaba siendo manipulada por fuerzas externas que no podía controlar. Nadia, por su parte, se sentía atrapada. Aunque sabía que no había hecho nada malo, la constante presión de los medios y las dudas de Mark empezaron a desgastar su matrimonio, que había comenzado con tanto amor y esperanza. Ahora parecía desmoronarse bajo el peso de las expectativas externas. La situación alcanzó su punto más crítico durante una gala a la que ambos asistieron. Mark fue abordado por un periodista que, sin ningún tacto, le preguntó directamente sobre los rumores de la relación entre Nadia y Affleck. Visiblemente enfurecido, el cantante intentó ignorarlo al principio, pero la insistencia del reportero fue demasiado. En un arrebato de ira, Mark respondió con un comentario sarcástico que rápidamente se volvió viral: si quieren saber más sobre eso, pregúntenle a Hollywood. Yo estoy demasiado ocupado con mi vida real, dijo con frialdad antes de abandonar el evento, visiblemente molesto. Esa respuesta no hizo más que avivar las especulaciones. Para los medios, la reacción de Mark era una prueba más de que había algo detrás de los rumores. Los titulares no tardaron en reflejarlo: Marc Anthony furioso ante el escándalo de Nadia y Ben Affleck, decían algunos, el matrimonio de Mark y Nadia en crisis por Affleck, añadían otros. En medio de todo esto, Ben Affleck permanecía en silencio, sin emitir ninguna declaración pública sobre los rumores, lo que solo avivaba más las llamas del escándalo. Algunos interpretaron su silencio como una señal de culpabilidad, mientras que otros lo veían como una estrategia para no alimentar más las habladurías. Las semanas pasaron, y aunque la tormenta mediática eventualmente comenzó a calmarse, el daño ya estaba hecho.
Mark y Nadia decidieron tomarse un tiempo separados, no porque creyeran en los rumores, sino porque necesitaban espacio para procesar todo lo que había ocurrido. Ambos seguían amándose, pero entendían que debían distanciarse del caos que los rodeaba para poder sanar. Mark se refugió en su música, volcando todo su dolor y frustración en nuevas canciones que comenzaron a tomar forma en su estudio. Para él, la música siempre había sido una vía de escape, y esta vez no era diferente. Sin embargo, ahora las letras no solo hablaban de amor, sino también de traición, desconfianza y la lucha por mantener el control en un mundo que parecía decidido a desmoronarse a su alrededor. Nadia, por su parte, se enfocó en su carrera como modelo, intentando recuperar algo de normalidad en medio de todo el caos. Sabía que eventualmente tendría que sentarse con Mark y tener una conversación sincera sobre el futuro de su relación, pero por ahora, ambos necesitaban espacio. En cuanto a Ben Affleck, siguió con su vida, manteniéndose al margen del escándalo en el que se vio envuelto involuntariamente. Sin embargo, el impacto de los rumores sobre su relación con Nadia y el enojo de Marc Anthony quedó como una cicatriz en el mundo de las celebridades. Una historia que, aunque se desvaneciera con el tiempo, dejaría una huella imborrable en todos los involucrados. Con el tiempo, Marc Anthony logró recuperar algo de paz, pero la furia que sintió durante esos días de tormento emocional lo marcó profundamente. Aunque nunca se supo la verdad completa detrás de los rumores, lo que quedó claro fue que el mundo de la fama, con todo su brillo y glamour, también era un lugar oscuro, donde incluso las relaciones más fuertes podían tambalear bajo la presión de la opinión pública. El ambiente en la mansión de Marc Anthony se volvió asfixiante en cuestión de horas. Tras la conversación inicial entre él y Nadia, las paredes de la casa parecían cerrarse, envolviéndolos en una atmósfera cargada de tensión. Mark, un hombre acostumbrado a manejar la fama, los focos y las cámaras, sentía que esta vez la presión era distinta. No era la primera vez que enfrentaba rumores, pero nunca antes habían tocado algo tan delicado, tan personal, su esposa, la mujer con la que había decidido compartir su vida. La noche en que Nadia volvió a Miami, Mark no pudo conciliar el sueño. Intentó cerrar los ojos, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Las imágenes de su esposa y Ben Affleck lo atormentaban. Sabía que ninguna de las fotos que había visto era concluyente, solo eran dos personas conversando en un evento, nada más. Sin embargo, el poder de la sugestión era implacable, y las dudas comenzaron a plantar semillas de paranoia en su mente. Antes de continuar con más detalles de esta noticia, recuerda suscribirte a Chisme VIP, para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Nadia, por su parte, también estaba inquieta. Se sentía incomprendida, agobiada por la desconfianza de Mark. Sabía que no había hecho nada malo, pero la mirada acusadora de su esposo y su incapacidad para creerle de inmediato la hacían sentir como si estuviera siendo juzgada. Ambos compartían la misma cama, pero parecían estar a kilómetros de distancia. Los silencios entre ellos eran prolongados y tensos. Cada palabra que intentaban decir se topaba con una barrera invisible creada por las heridas que la situación había abierto. Incapaz de controlar su temperamento, esa noche Mark se levantó de la cama y salió al balcón. La suave brisa de Miami apenas lograba aplacar el fuego que sentía en el pecho. Apoyado en la barandilla, miraba el horizonte intentando encontrar una respuesta, algún consuelo en la serenidad de la noche, pero nada llegaba, solo el lejano sonido de la ciudad que nunca dormía. Dentro de la casa, Nadia observaba a Mark desde el interior. Lo conocía lo suficiente como para saber que, cuando se ponía así, necesitaba su espacio. Sin embargo, esta vez el vacío que sentía entre ellos era más profundo. Era como si ambos estuvieran en aguas separadas, incapaces de encontrar un punto de encuentro. Las palabras no eran suficientes, las declaraciones de inocencia se ahogaban en la marea de emociones que se había desatado. Mark comenzaba a recordar otras situaciones del pasado que lo habían hecho sentir de manera similar. Los ecos de relaciones fallidas y de infidelidades, reales o imaginadas, se mezclaban en su mente. Recordó su matrimonio con Jennifer López, una relación que había estado constantemente bajo el escrutinio público. Aunque él y J-Lo lograron mantener una amistad tras su divorcio, los años que pasaron juntos no estuvieron exentos de desafíos, rumores, tensiones entre sus carreras y la familia, y las expectativas externas erosionaron lentamente lo que alguna vez fue un amor profundo. Ahora, con Nadia, temía que la historia estuviera a punto de repetirse. Los días siguientes fueron una repetición de lo mismo.
Mark intentaba mantener la compostura, pero era evidente que algo dentro de él estaba cambiando. Se volvió más distante, más frío. Se encerraba en su estudio durante horas, componiendo música que reflejaba su estado de ánimo. Las melodías eran oscuras, llenas de emoción, pero también cargadas de una rabia contenida. Para Mark, la música siempre había sido un refugio, una manera de expresar lo que no podía decir con palabras. Y ahora, con el corazón herido, las notas que salían de su piano eran un reflejo de la confusión y el dolor que sentía. Nadia, por su parte, intentaba seguir adelante con su trabajo. Las sesiones de fotos y los compromisos profesionales se acumulaban, y aunque normalmente disfrutaba de su carrera, esta vez todo se sentía vacío, superficial. Los flashes de las cámaras y los halagos de los diseñadores no lograban borrar la sensación de que algo fundamental en su vida estaba fuera de lugar. Cada vez que miraba su teléfono, veía comentarios maliciosos de extraños que parecían deleitarse en su desgracia. Algunos la acusaban de ser oportunista, de haberse casado con Mark solo por su fama y fortuna, otros la defendían, pero incluso esos comentarios la hacían sentir como un personaje en una telenovela barata, donde todo se reducía a traiciones, escándalos y drama. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, se topó con un artículo que analizaba su matrimonio con Mark. El autor no ocultaba su escepticismo, insinuando que Nadia había estado buscando una oportunidad para elevar su perfil en la industria del entretenimiento, y que su supuesta relación con Ben Affleck era solo el siguiente paso en su estrategia. Las palabras la hirieron profundamente. Sabía que la gente hablaría, pero nunca había imaginado que su vida sería reducida a un simple juego de ambición. Decidida a aclarar las cosas de una vez por todas, Nadia intentó acercarse a Mark. Esa noche lo encontró en el estudio, donde había estado encerrado durante horas. La tenue luz del cuarto y las sombras que se proyectaban en las paredes creaban una atmósfera casi irreal. Mark estaba sentado al piano, sus dedos deslizándose sobre las teclas, tocando una melodía melancólica que reflejaba su estado emocional. «Mark, tenemos que hablar», dijo ella con un tono suave pero firme. Él no respondió de inmediato, sus dedos continuaban tocando, como si intentara encontrar una respuesta en la música. Finalmente levantó la mirada, y en sus ojos, Nadia pudo ver la mezcla de emociones que lo atormentaban. «¿Hablar de qué?», preguntó él con una voz baja pero cargada de sentimiento. «De todo esto, de lo que está pasando». «No podemos seguir así», respondió ella, acercándose lentamente como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper lo poco que quedaba entre ellos. Mark se quedó en silencio un momento y luego se levantó del piano. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, como si buscara una salida a sus pensamientos. «¿Qué quieres que te diga, Nadia? Que todo esto no me afecta. Que no me importa que los medios te vinculen con Affleck. Que no me duele que ni siquiera me hayas mencionado que lo viste». Nadia sabía que esta conversación era inevitable, pero eso no la hacía más fácil. «Ya te lo dije, Mark, nos vimos en un evento, fue algo completamente casual. No pensé que fuera importante. ¿Cómo iba a imaginarme que los medios lo sacarían de contexto?» «Pero lo hicieron», respondió él, girándose para enfrentarla. «Lo hicieron, y aquí estamos». «¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga? ¿Fingir que no me importa? ¿Fingir que todo está bien?» Nadia lo miró sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Mark no estaba enfadado solo por el encuentro con Affleck. Había algo más profundo, algo que iba más allá de este episodio en particular. Quizá tenía que ver con las inseguridades que ambos habían arrastrado desde antes de conocerse, con las cicatrices de sus relaciones pasadas, con el constante escrutinio al que estaban sometidos. «Mark, yo te amo», dijo ella con la voz temblorosa. «No hay nada entre Ben y yo, nada. Esto no tiene que ver con nosotros. No podemos dejar que los rumores destruyan lo que tenemos». Mark permaneció en silencio, mirando a Nadia. Quería creerle, quería dejar atrás el dolor y la desconfianza, pero la furia seguía ahí, latente. Había vivido demasiadas traiciones en el pasado y, aunque sabía que Nadia no era culpable de todo eso, no podía evitar sentir que estaba a punto de repetir una historia que ya conocía demasiado bien. Finalmente suspiró. «No es tan simple, Nadia. No se trata solo de lo que dicen los medios, es sobre la confianza. Y ahora mismo, no sé si puedo confiar en ti». Sus palabras cayeron como una sentencia. Nadia sintió un nudo en el estómago.
Sabía que la confianza era la base de cualquier relación, y en ese momento comprendió que, aunque no hubiera hecho nada malo, la desconfianza que se había instaurado entre ellos podía ser más destructiva que cualquier rumor. Ambos se quedaron en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. La relación que habían construido con tanto amor y esfuerzo ahora pendía de un hilo, no por una infidelidad real, sino por la corrosiva duda que se había instalado entre ellos. La pregunta que flotaba en el aire era si serían capaces de superar esa brecha, o si, al final, las presiones externas lograrían separarlos definitivamente. Ahora, la pregunta es: ¿Marc Anthony podrá superar este golpe emocional? ¿O la desconfianza terminará destruyendo lo que tanto les costó construir? Nadie podrá convencer a Marc de que solo fue una conversación inocente. Lo único claro es que el mundo de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Y esta historia aún no ha terminado. ¿Qué será lo próximo en esta saga de traición, celos y fama? Si quieres saber toda la verdad y seguir de cerca este drama, no olvides suscribirte a Chisme VIP y activar la campanita. Aquí te mantendremos al tanto de todo lo que está ocurriendo entre Marc Anthony, Nadia Ferreira y Ben Affleck. Esto se pone cada vez más intenso. Y no querrás perderte ni un segundo. Este es el mundo de la fama, donde todo puede cambiar en un instante. ¿En quién confiarías tú? Hasta pronto.